Y seguimos en este programa Cofrade de Onda Cádiz Televisión y ahora queremos hablar un poco de patrimonio, aunque solemos hacerlo en casi todos los programas, pero en esta ocasión lo vamos a hacer de algo muy concreto. Ya saben que hace apenas 2 semanas se inauguraba en la Fundación Cajasol la exposición de los bordados de la Cofradía del Carmen, de la Archicofradía del Carmen. Y entre varios ternos y por ejemplo, el manto de salida de la Virgen, el nuevo manto que se ha realizado para la Virgen, destaca, nada más que a la entrada, además de la exposición, un terno que perteneció a la Virgen y que ahora mismo no se le pone por el estado en que se encuentra, que realizó Teresa del Castillo. Yo creo que una de las mayores tesoros que puede tener la Archicofradía del Carmen y Cádiz en general en cuestión de patrimonio, y que va a ser recuperado gracias a una aportación que va a dar la Junta de Andalucía, y va a ser recuperado por la empresa de restauraciones Cirta. Precisamente con uno de los encargados de este proyecto, con Pablo Pérez, estamos este domingo al habla. Pablo, encantado de hablar contigo y bienvenido a La Levantada. Igualmente, Maite, muchísimas gracias. Bueno, yo antes de empezar a hablar del terno, que yo creo que podemos hablar horas y horas del terno, yo quiero un poco que se presente Cirta. Vosotros sois una empresa de restauraciones que estáis además especializados en este tipo bueno, no solamente de prenda, ¿no?, sino de recuperación de patrimonio histórico. Sí, efectivamente, Cirta nace de la mano de mi compañero Pablo José Portillo y de este que habla. Hace ya pues 5 años y nos dedicamos a la conservación y restauración de patrimonio textil. Todo lo que engloba, ¿no? Pues desde encajes, tejidos, bordados, indumentaria, civil, religiosa. Y bueno, pues evidentemente en la zona en la que estamos pues abunda las piezas bordadas en hilos metálicos, ¿no?, de carácter, pues bueno, religioso, y que sirven para aderezar las imágenes, como es el caso de este terno, ¿no?, del Carmen de Cádiz. Un terno que, como decimos, va a recibir esa aportación por parte de la Junta de Andalucía, no la aportación total, pero sí una subvención bastante importante, porque entre los valores o esos puntos a lo mejor que la Junta de Andalucía ha dado para poder dar esa subvención es el valor histórico que tiene este terno de la Virgen. Sí, efectivamente, todo esto de las subvenciones ha ido por una serie de puntos, ¿no? Y entonces, pues claro, las piezas que optaban a esta subvención pues tenían que tener una serie de valores para que fueran merecedoras, ¿no?, de esta subvención. Y bueno, pues es verdad que en el caso de este antiguo terno, pues atesora además de valor histórico, porque hay que tener en cuenta que es un conjunto que se hace en 1857, lo diseña Antonio del Canto, que era un artista sevillano, y lo borda su mujer, que era Teresa del Castillo, otra artista sevillana. Y bueno, afortunadamente, por ejemplo, el hábito, el conjunto de hábito escapulario y demás, se conservan en su soporte original, por ejemplo, conservan el terciopelo de 1857, la capa no, la capa fue traspasada ya en el siglo XX, pero bueno, aún así estamos hablando de una pieza con un valor histórico importante, un valor artístico muy, muy, muy elevado, valor técnico, por supuestísimo, valor material, es decir, es una pieza que aúna todos los valores que tenía que atesorar un conjunto de estas características para que optara a esta subvención, ¿no? Y afortunadamente pues así ha sido. Pablo, antes has hablado de los autores de este terno, de yo creo que de esta joya, de 2 personas, tanto él como ella. Yo creo que sobre todo el papel de Teresa del Castillo es fundamental, porque quizás a lo mejor no se le ha dado el valor a ambos, tanto en el diseño como en la realización del bordado, a Teresa del Castillo, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, de hecho, te puedo decir que, por ejemplo, yo desde que soy muy pequeño a mí me ha interesado mucho el tema del bordado en oro, ¿no? Y claro, pues siempre se oye Juan Manuel, las hermanas Antunes, tal. Y fue hace 2 años, a raíz de que nosotros tuviéramos ocasión de restaurar un vestido de la patrona del puerto de Santa María, de la Virgen de los Milagros, hecho precisamente por este matrimonio, diseño y bordado, cuando descubrimos el valor real que tenían las piezas, tanto en el diseño como en la ejecución, ¿no? y en la calidad técnica de este tipo de piezas.
Y entonces a raíz de ahí pues empezamos a investigar mucho sobre Teresa del Castillo y bueno, realmente para nosotros, yo con todo mi respeto, para mí es maestra de maestras y de maestros. Porque bueno, no hay que desmerecer al resto, pero sí es verdad que a ella, por ejemplo, o a este matrimonio se le conoce mucho por haber hecho el conjunto neogótico de la Hermandad del Santo Entierro de Sevilla, que por supuesto no se puede negar el valor que tiene, ¿no? También como unas piezas con diseño muy rompedor. Pero antes de eso tuvieron una producción tremenda y muy desconocida, y además muchas piezas están atribuidas a otras personas. O sea que queda un trabajo de investigación y de puesta en valor de este matrimonio muy interesante, pero muy fructífero. La verdad, yo creo que es una oportunidad única, como hemos dicho antes, de conocer a este matrimonio y en concreto a Teresa del Castillo. Y ahora vamos a hablar del terno. Yo lo he dicho antes, cuando se entra en la sala de exposiciones de la Fundación Cajasol, en la Casa Pemán, lo primero que nos recibe es este terno. Está puesto además sobre la peana de plata de la Virgen. Es un terno que hay que verlo muy de cerca. ¿Qué características especiales tiene este terno, Pablo? Mira, por ejemplo, hombre, lo más llamativo es el diseño, ¿no? De primeras, a simple vista, porque por ejemplo en la capa pues abundan las hojas de acanto, los volúmenes, las rosas, son diseños con mucho dinamismo, con mucho movimiento, y es muy agradable, ¿no? A la vista ver una pieza además con un equilibrio perfecto, ¿no? Y muy ordenados todos los volúmenes y todas las piezas, ¿no? Y luego cuando te acercas, efectivamente, como tú dices, porque esta pieza hay que verla de cerca, a nosotros lo que nos llama la atención es la complejidad técnica con la que esta señora desarrollaba. Nosotros decimos Teresa del Castillo, pero entendemos que había un taller, que había todo un taller detrás de su nombre, porque la producción de esta señora fue muy grande. Y entendemos que era prácticamente imposible, ¿no? En un año hacer 2 mantos de salida, como hay documentado, o este terno y el conjunto del puerto. Pero bueno, aún así, sea ella o sea un taller, la calidad técnica y la complejidad con la que realizó esta pieza para nosotros es una de las cosas más importantes, ¿no? Porque además es una pieza que combina 2 técnicas de bordado, el bordado en hilos tendidos, donde el hilo metálico no atraviesa la superficie del terciopelo y conforman las piezas de mayores volúmenes, pero luego la alterna al mismo tiempo con piezas bordadas en picado, con el bordado en picado, que es cuando el hilo metálico atraviesa el terciopelo. Esa técnica es muy compleja y Teresa del Castillo, por ejemplo, la emplea para hacer los tallos más finitos, las piezas más delicadas. Y claro, cuando tú ves esa combinación de técnicas, esa combinación de materiales y todas tan perfectamente hechas, pues yo personalmente me asombro de que una pieza de esas características no esté puesta en el Museo de Cádiz, la verdad. Estaba Y lo digo guardada a buen sinceramente. recaudo en la cofradía, ¿no? Que ahora, afortunadamente se ha Bueno, podido eso sí. conservar, que también es muy importante la conservación, porque estamos hablando eso de una pieza Claro, de hace muchísimos años, siglos, y que claro. afortunadamente se ha conservado, porque no sé si vosotros ya habéis tenido contacto con la prenda. Sí, hemos tenido contacto en un par de ocasiones. La primera cuando hicimos la valoración para realizar esta propuesta, ¿vale? Y luego una segunda porque hace poco, de hecho, pues se ha publicado un artículo que firmamos junto con nuestro compañero José Manuel García Rodríguez, en referencia, ¿no?, a este terno. Se ha hecho un estudio recopilando los datos históricos que ya se conocían, pero también ahondando un poco en lo que es el estudio material y técnico, que se ha publicado ahora en el boletín en la revista de las Glorias de Cádiz. Y entonces pues hemos tenido también ocasión de, pues bueno, de enfrentarnos a la pieza y de poder verla de cerca y con detenimiento, ¿no? Y si me permites, te voy a Sí, comentar una claro. cosa muy curiosa, porque hay un artículo que no recuerdo ahora mismo, Francisco Espinosa de los Monteros, creo que lo firma, donde él aporta la autoría, ¿no?, de este terno y hace referencia a una revista de 1859, firmada, era una revista religiosa, donde don León Carbonero hace referencia a que Teresa del Castillo y Antonio del Canto bordan este conjunto, que lo dona una familia anónima, sevillana, pero que paraba por Cádiz, algo así.
Y este señor en 1859 cita, no te puedo decir textualmente, pero dice que la ciudad de Cádiz se debe sentir satisfecha por poseer una alhaja de estas características que no tiene comparación con las que haya en su tipología, ¿no? Entonces, oye, pues realmente ya hace un siglo había personas que conocían el verdadero valor de este conjunto, ¿no? Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es continuar La verdad es poniendo en valor que este terno. es muy curioso este estudio que habéis publicado tanto en la revista de las Glorias como en ese otro estudio que además bueno se puede tener acceso en las redes sociales y demás, sino en las redes sociales del programa lo vamos a disponer para que todo el mundo vea ese trabajo de investigación que habéis hecho, que os ha llevado además un tiempo bastante importante, ¿no? En poder investigar de verdad lo que es la pieza y lo que hay detrás de lo que vemos, ¿no? Porque uno ve el terno, ve la capa, pero hay mucho más detrás de ese terciopelo y de ese bordado, ¿no? Claro, efectivamente. Mira, ten en cuenta que nosotros, aunque sea de un fragmento de 3 centímetros, eso para nosotros es un libro. Eso para nosotros tiene una información valiosísima que otra persona, pues bueno, por no dedicarse a esta profesión, pues no lo sabe entender, ¿no? Como es lógico. Pero claro, el tener nosotros acceso a esta pieza, el ir descubriendo todas esas particularidades y todos esos detalles, es lo que nos ha permitido conocer pues el valor tan grande, ¿no?, que tiene este conjunto, y nosotros lo que procuramos un poco es eso, ponerlo en valor, divulgarlo en la medida de lo posible y oye, que las personas, porque además nosotros hacemos hincapié en que esto no solo lo deben de valorar ni los cofrades del Carmen ni los cofrades de Cádiz, es decir, esto lo tiene que valorar cualquier persona sensible con el patrimonio y con el arte, porque estamos hablando de obras de arte. Lo mismo que están en el museo expuestos los zurbaranes, pues o los esvotos fenicios, esta pieza es merecedora de estar ahí porque es una obra de arte. Entonces, no porque tenga connotaciones religiosas, no porque pertenezca a una hermandad, tiene menos valor. Al contrario, Todo tiene lo el mismo. contrario, es un... Claro, efectivamente, tiene el mismo. Y bueno, concretamente este conjunto, ya te digo, tiene pues la virtud pues de aunar una serie de técnicas, de estilos, de diseños, todos perfectamente ejecutados, que la convierten en una obra maestra, ¿no? Pues una obra maestra del arte del bordado en oro. Y eso lo tienen que valorar, pues ya te digo, no solo los cofrades, sino cualquier persona eh, vinculada o que se sienta atraída por el patrimonio, ¿no?, gaditano en este caso. Y Pablo, ¿cómo va a ser ese proceso de restauración? Porque ahora llega esa segunda parte, la habéis investigado, habéis conocido, yo creo que el principio, porque hasta que uno realmente, entre comillas, no le mete mano a la pieza, no sabe realmente lo que tiene entre las manos. ¿Y cómo va a ser ese proceso de restauración y cuánto tiempo se va a alargar? ¿O se espera que se alargue? Mira, pues en principio, si mal no recuerdo, la pieza estará lista para el mes de septiembre, ¿vale? Si mal no recuerdo, ahora tendría que ver un poco la agenda, pero si mal no recuerdo, en septiembre es cuando estaría terminada la intervención. Y bueno, pues la intervención va a ser una restauración, ¿vale? Pero no esas restauraciones de las que se ha venido hablando tradicionalmente, que han consistido en recortar los bordados y traspasarlos a otro soporte. Eso no es restauración, ¿vale? Digo que no es restauración porque la restauración es una disciplina muy seria, que se estudia en una universidad, ¿no? Y bueno, que está basada en la conservación y en la restauración del patrimonio, y nuestra profesión está sujeta a una serie de criterios, ¿no?, internacionales que los museos y distintas instituciones europeas han regido, o rigen, mejor dicho, para que el patrimonio se conserve, ¿no? Nosotros esos criterios los aplicamos al patrimonio textil, que son las piezas con las que nosotros trabajamos. Por lo tanto, nosotros nos recortamos un bordado porque nosotros no podríamos desechar ese terciopelo marrón de 1857. No estaríamos conservando la pieza, no estaríamos conservando la obra de Teresa del Castillo, ¿no?, de la que tanto valor estamos diciendo que vemos, ¿no?, y que valoramos, valga la redundancia. Entonces la intervención va a ser conservativa, se va a conservar y se va a respetar todo, pero se va a hacer de tal forma que se le permita el uso.
Evidentemente la hermandad tiene que ser consciente de que es una pieza muy frágil, porque los tejidos son de extrema fragilidad. Pero bueno, si se ha venido usando hasta ahora, teniendo corte, estando arrugada, deformada y con desgarros, que realmente son los daños importantes, pues al menos frenar eso, consolidar el tejido, consolidar los bordados que estén en mal estado, pero permitir que se sigan usando, por supuesto, ¿no? Y que los gaditanos disfruten de esta pieza, que realmente es para lo que fue realizada. Es decir, yo digo que tiene que estar, debería estar en el Museo de Cádiz, pero cuando no esté en uso. Cuando haya que usarse, pues se lleva, por supuesto, al Carmen. No La digo verdad que es haya que meterla en que una vitrina. La verdad que es ¿Sabes? muy curioso lo que estás diciendo, porque hasta ahora muchas personas entendían la restauración como eso, pasar el bordado de una tela, o sea, el bordado tal cual a una tela nueva. Y Claro. realmente la Ujú. importancia de la restauración es mantener aquella tela que se usó y el bordado. No hay que perder ninguna de las dos Claro, cosas, ¿no? claro, efectivamente. A ver, también es verdad que la disciplina nuestra es muy reciente, porque aquí en España apenas tiene 40 años. Entonces, bueno, y los pasados de bordado están documentados ya desde el siglo XVII. O sea que no es nada nuevo, ¿no? Se vienen haciendo desde hace muchos años. Pero es verdad que hoy existe ya otra sensibilidad con el patrimonio y este tipo de piezas, pues, aparte de verse como piezas con una función concreta, pues se ven también desde el punto de vista de las obras de arte y de una obra patrimonial. Y por lo tanto se tiene que entender que hay que conservar el conjunto. Primero, no solo porque el hecho de recortar un bordado sea ya algo totalmente agresivo. Y esto, porque ahora también hay como otra corriente, ¿no? De restauraciones, vamos, las llaman restauraciones, que son pasados, pero como en el equipo hay un restaurador y da su visto bueno, pues ya eso está avalado, ¿no? No, mire usted, eso es un traspaso de bordado, no es una restauración. Pero, hombre, si hablamos de restauración hay que conservar el original, sí o sí, es que si no, no se puede hablar de eso. Es que una restauración no está para que la pieza esté más bonita, sino para frenar los daños que están poniendo en riesgo, pues, la estabilidad de ese conjunto. Ese es el fin de una restauración. Pablo, la obra, vamos, yo digo que es una obra de arte, por eso he dicho la obra, como he dicho, la podemos ver Claro, porque lo es. en la Fundación Cajasol. Ella, no siempre, pero sí la viste de vez en cuando. Realmente los daños que tienen son roturas, descosidos principalmente. Realmente lo que es el terno no está en demasiado mal estado, ¿no? A pesar de los años. Perdón, depende. Depende, ten en cuenta que son muchas piezas, porque el terno lo conforman la capa, que sí se traspasó, si mal no recuerdo, en el año 77 del siglo XX, la capa, lo que es la túnica, que es un vestido completo, el escapulario, las mangas y los puños, ¿vale? Por ejemplo, los puños no están en malas condiciones, el escapulario tampoco, pero las mangas y el vestido sí. ¿Por qué? Porque para empezar hay que tener en cuenta que estamos con un tejido de 1857. Es decir, un tejido con una antigüedad considerable donde las fibras pierden la humedad, pierden la resistencia, se vuelven muy frágiles y si la pieza tiene la función pues de aderezar los brazos, están sujetas a pliegues, a arrugas, a dobleces, al final un tejido que está delicado, un doblez se traduce en un corte, literal. Y eso es lo que le ocurre también al vestido, por ejemplo. Pero bueno, dentro de eso son daños que se pueden restaurar perfectamente y que permiten que se pueda seguir haciendo un uso de la pieza, ya te digo, con precaución, sabiendo lo que se tiene entre manos. La verdad es que el terno es una maravilla, tanto en el diseño como en la confección, y estábamos hablando de esa figura de Teresa del Castillo, que yo creo que realmente es que no se ha puesto en valor durante este tiempo, y a pesar de que últimamente hay como una especie de, yo creo que de manera de buscar a esas mujeres que forman parte de la historia de las hermandades, quizás Teresa del Castillo siempre ha estado un poco más oculta. No sé si porque el nombre de su marido la tapaba, si porque ella vivía en una época donde las mujeres siempre estaban en ese segundo plano, o porque realmente no se ha descubierto bien qué es lo que hicieron este matrimonio.
Mira, yo creo que en el caso de ella precisamente, si no se ha conocido más, no creo que haya sido porque su marido la haya eclipsado, porque de hecho, siempre que se mencionan las obras, se menciona el nombre de ambos, diseño de tal y bordado de tal. Eh, por ejemplo, a principios del siglo XIX en Sevilla existían otras bordadoras, ¿no? Que eran Francisca Zuloaga y su hermana Rita, y ella, aparte de bordar maravillosamente, pues su nombre ha quedado reflejado, ¿no? En muchos o en algunos documentos. Se suele conocer por lo general el nombre de las bordadoras, ¿no? Que han hecho este tipo de piezas. Lo que pasa es que, como es un tema que tampoco sobre el que se ha investigado mucho, no se ha investigado mucho, pues no se ha podido tampoco conocer con exactitud los nombres de las personas que lo ejecutaban, también teniendo en cuenta que por lo general eran talleres más grandes. Y yo creo que también ha pasado mucho, pues, porque, hombre, todo el mundo conocemos a Juan Manuel Rodríguez Ojeda, ¿no? Y claro, ese nombre eclipsa Todo. todo lo que hay a su alrededor. Claro, y además, por ejemplo, sí tienen más nombre las hermanas Antúnez, pero tanto Pablo como mi otro compañero José Manuel tenemos un poco la teoría de que se las ha puesto más en valor por el hecho de haber sido ellas las maestras, ¿no? de Juan Manuel. Uno Y escucha a bordaban Esperanza también Elena Caro también, maravillosamente. y claro, Esperanza Elena Caro, ya del siglo XX, claro, claro, sí. pero yo creo A lo que largo de la historia a ha Teresa habido no sé si fue grandiosas por el bordadoras. tiempo, Teresa no sé si fue por el tiempo en que bordó, por las circunstancias quizás no se haya dado a conocer esas maravillosas obras que tienen, que aquí tenemos en Cádiz estas, pero es que hay muchas más, ¿no? Que hay que reconocerlas además. Claro, yo creo que también pasa que muchas de las piezas de este matrimonio se han perdido, desgraciadamente, o se han ido traspasando a nuevos soportes y se han desvirtuado por completo. Eso hace muy difícil también que se puedan reconocer fácilmente, ¿no? Eso es otro de los problemas de los traspasos. Y claro, este matrimonio sí se le vincula, bueno, se le vincula porque se sabe, ¿no? El terno neogótico del Santo Entierro de Sevilla, la túnica de las coronas de espinas del Gran Poder, que es una pieza muy interesante, la túnica interesantísima del Nazareno del Valle, pero ahí se queda un poco, la ropa de la carretería, pero tiene muchísimas más prendas, y no solo en Sevilla, hay pueblos cercanos y demás que al menos estilísticamente pues parece, ¿no? que tienen obras suyas pero sin documentar. Entonces, claro, es muy difícil de atribuirle esas piezas a su obra. Pues Pero Pablo, vaya, que para nosotros eso estamos, perdona que te claro, corte. claro que sí, hay que recuperar esa obra. Nosotros además os agradecemos que en este caso vosotros, que sois una empresa más especializada en este tipo de restauraciones, vayáis a tomarla y a cuidarla. Cuídamela mucho, ¿eh? Cuídame ese terno, cuídamelo por favor, Tranquila que... porque es una obra de arte y bueno, es de la Virgen del Carmen. Hay que tener en cuenta que es una de las grandes devociones de Cádiz. Dentro muy poco la dejaremos de ver en la exposición, irá a vuestro taller y de nuevo en septiembre, si Dios quiere, y si no hay ningún inconveniente, que seguro que no, la tendremos otra vez en Cádiz. Pablo, muchísimas gracias por atendernos en esta tarde. A ti por acordarte de nosotros. Muchísimas Un placer. gracias. Gracias.